Estás escuchando La Gallinera, el punto de reunión oficial para simulacros emocionales, intelectuales, creativos, ecofinancieros y todo lo demás. Síguenos en redes sociales y en tu plataforma favorita para que nunca pare el cacareo. Gallinas queridísimas, bienvenidas a esta su plataforma oficial de Cacareo. Como saben, estamos haciendo una serie titulada Cómo salvar al mundo en el marco del Día de la Tierra, este mes de abril. Y para este segundo episodio exploraremos todo acerca del papel que tiene el capital privado en la transición hacia una economía más ecológica y baja en carbono. Hoy tenemos el honor, iba a decir el olor, gallinas. Hoy tenemos el honor de cacarear con un experto en el tema. Él es Martín Palomar, trabaja en finanzas por el medio ambiente, invirtiendo en empresas que fomentan modelos de desarrollo sustentable, específicamente en energía renovable, agricultura sustentable y gestión de recursos. Antes de empezar el cacareo, gallinas, les recordamos que pueden suscribirse en su plataforma favorita en la que estás sintonizando en este momento y picarle a la campanita para que no te pierdas de ningún episodio de esta magnífica serie y de todo lo que se viene en La Gallinera a futuro. Ahora sí, sin más por el momento, mi placer presentarles a Martín Palomar. Bienvenido a La Gallinera, Martín. Muchas gracias, Juan Pedro. Muchas gracias, Cristóbal. Un honor y olor. Me puse perfume. Estar en La Gallinera y hablar de un tema tan importante y fundamental para la vida de todos, que es el medio ambiente, desde el ángulo de las finanzas, que son fundamentales para que el movimiento para salvar el medio ambiente avance. Sí, en el episodio pasado, Martín, estuvimos hablando con Lucía, que Lucía, ella trabaja en temas de Hola, conservación Lucía. ecológica, ¿no? Hola, Lucía, hacia el pasado. Y estuvo muy lindo porque justo, bueno, pues nos contextualizamos un poco entre todos sobre lo que estaba pasando con el cambio climático, como las luchas más importantes que se están librando ahorita. Y nos platicó Lucía sobre su experiencia en temas de conservación, específicamente en la Amazonía y en los océanos. Eso es como su campo más de expertise. Pero finalmente también una de las cosas que platicábamos es que, que pues podemos hacer mucho de esto, pero si no hacemos un trabajo de bajarle bien cabrón a cómo estamos contaminando y cómo estamos haciendo que se caliente el planeta, pues entonces no nos van a ajustar las manos para salvar estos ecosistemas y cualquier otro. Entonces, pues lo que hay que hacer es bajarle a los gases de efecto invernadero y pues como que punto, ¿no? Como que eso es lo más importante, ¿no? Sí, lo es. Es que el cambio climático y de manera más abstracta y más completa, el daño que le estamos haciendo al planeta se hace a nivel global y a nivel local. Global, si quemo petróleo o quemo gas en mi coche para ir de compras y entonces meto más carbono en la atmósfera, calienta el planeta y pasa todo lo que ya sabemos. O contaminación local es cuando tiro mi basura al bosque o cuando en las costas filipinas o Indonesia se tiran toneladas y toneladas diarias de basura al océano. Es contaminación global y contaminación local. Las dos las tenemos que resolver porque la global calienta todo y afecta a todos los ecosistemas y todas las cadenas alimenticias humanas y animales. Y la local porque, pues, que si contaminas un río del que depende gente y biodiversidad, pues matas a la gente y a la biodiversidad. Entonces, sí, tenemos que hacer todo para acabar con la contaminación. Cuando hablamos del todo, pues efectivamente es el todo. Antes de que, porque yo ya siento a las gallinas escuchándonos a distancia, vibrando y temblando de la ansiedad, pero para relajarlas un poquito, primero que nada quiero saber si te resumimos bien, que nos platiques qué haces y por qué esto, o sea, dentro del todo que ya discutimos, de lo local y de lo global, por qué dentro de todo esto el financiamiento es tan importante. Me sentí bien definido, muchas gracias. Y puedo desarrollar Ay, maravilloso. esa definición. Lo que hago es encontrar empresas que hacen las cosas bien por el planeta y con dinero de gente rica, meterles dinero para que sigan haciendo las cosas bien y crezcan y entonces hagan más
cosas bien. Y dinero de gente rica porque es un trabajo de finanzas. Ese dinero que estoy invirtiendo es de alguien. Todo el dinero es o del gobierno o de la gente. Sí, no, no es tu dinero de tu Pues cartera. no, no es el mío y tampoco es el del gobierno, que es interesante. Luego vamos a volver a este tema. Luego vamos a volver al tema del dinero del gobierno. Se le dice ponle una chincheta al dinero del gobierno. Aquí así se dice aquí en la Obvio, gallinera sí, y ya la sí, puse, chinche. no se preocupen. Arre, ok, yo también. Aquí tengo mi libreta. Bien, entonces, es necesario movilizar el dinero privado porque es del que hay más y porque el dinero es el que va a Ujú. venir a decidir qué actividad económica se desarrolla. Pensemos en la revolución industrial. Sin los grandes bancos y sin los grandes gente rica que metía dinero en la revolución industrial, no habría habido revolución industrial. No es nada más porque un genio, que gracias al cielo tenemos genios científicos y ingenieros, crean avances tecnológicos que nos permiten avanzar como humanidad, tanto para hacer la revolución industrial, coches, etcétera, como para hacer coches eléctricos y paneles solares. Necesitamos genios, pero necesitamos, aparte de genios, dinero. Y el dinero es el dinero de los ricos o de los no tan ricos, que agarras en bonche y lo metes en grandes proyectos como energía solar, energía eólica, fertilizantes naturales, ¿sabes? Si depende solamente del dinero público, no tienes suficiente dinero. Y si depende solamente del dinero público, entonces le estás pidiendo al gobierno que no invierta en salud o que no invierta en defensa, que no invierta. Entonces, el gobierno, pues, si el dinero tiene 100 pesos, le tiene que meter tanto a la salud, le tiene que meter tanto a la infraestructura pública, al transporte público. No le puedes llegar y decir, oye, mete todo en el medio ambiente porque se está calentando la casa, entonces hay que enfriarla. No, porque entonces es como, ¿y qué hago con todos los pensionarios? ¿Qué hago con todos? ¿Sabes? Entonces tenemos que depender del dinero y activar el dinero privado, y ese es mi trabajo, meter ese dinero privado en empresas que hacen las cosas bien para el medio ambiente. Me Qué encanta. bonito resumen. Tengo que decir algo antes de que continuemos que me encantó, porque sí había pensado yo, obvio. A ver, y al decir obvio no estoy diciendo que esté bien y que esté mal. Sabemos que el dinero privado es muchísimo más que el dinero del Estado, en todos los estados habidos y por haber, lo cual a mí me parece muy interesante y curioso. Pero dicho eso, no había pensado en que no solamente el dinero del gobierno no alcanza porque es menos que el privado, sino eso que dice Martín, pues el gobierno tiene una lista de quehaceres, una lista de to-dos bien extensa y tiene que poner dinero en muchísimos lados y al final sí tenemos que cuidar el medio ambiente, pero también tenemos que cuidar de nuestras personas mayores y tenemos que cuidar de nuestras personas enfermas y tenemos que cuidar de nuestros medios de transporte para que la gente vaya a trabajar, a ganar dinero, para gastar dinero, para que el dinero vuelva a entrar en la sociedad y en la economía y bleh. Qué Sí, fuerte. Y otra cosa que creo que aquí es importante como tomar en cuenta es que finalmente, o sea, si necesitamos, como se llama esta serie, si queremos salvar el mundo, todos necesitamos jalar hacia un lugar, ¿no? Que es esta idea de, pues, bajarle la contaminación, bla, 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 ¿no? Y finalmente, a ver, esperamos que los estados hagan de su parte, por eso votamos, por eso exigimos ciertas cosas y demás, pero me parece muy cool pensar que también existen personas como tú, Martín, que están como empujando que esos dinerales, pues, y ya ni si, porque dices los ricos, porque finalmente, pero finalmente no solamente son como seres individuales que tienen mucho dinero, sino pues instituciones que, pues, que manejan cantidades locas de dinero y que a veces no son de ricos, como tú decías, es de gente, pues, con clase media, pero que tiene su dinero en algún fondo porque ahí está ahorrando para el futuro o lo que sea, y ese dinero pues hay que ponerlo en algún lado, ¿no? Y entonces eso es como muy, pues nada, es muy bueno que exista gente que está como empujando esto otro, porque me imagino que también, a ver, una de las cosas que podemos discutir acá es como, pues güey, finalmente hasta ahora lo que ha hecho que la gente se haga súper rica es más bien lo contrario a lo que tú haces, ¿no? Es decir, como el petróleo, la industria de los coches, ese tipo de cosas que pues famosamente hacen un dineral y le hacen mucho daño al planeta. ¿Y cómo es cómo se va moviendo la balanza hacia el otro lado? O sea, tú has estado viendo que esa transición ecológica sí se está haciendo, o sea, como que ya es rentable invertir en cosas que no son petróleo o no. ¿Cómo ves eso? sí, cuestiones importantes. Dos preguntas que retengo de todo lo que acabas de decir. La primera es, ¿acaso la estoy viendo esta transición como movimiento del dinero
de las inversiones viejas, grises, llamémoslas grises, hacia el dinero, hacia las inversiones verdes, Ajá. llamémoslas verdes, para simplificar. Sí, pero, es que ahí te va. Cada vez está creciendo más rápido la inversión que está yendo hacia estas nuevas tecnologías. Cada vez están instalando más megawatts de capacidad verde, es decir, cada vez se están instalando más paneles solares al año, cada vez se están instalando más turbinas eólicas al año, cada vez se está produciendo más biogás con nuestra basura de las frutas y verduras o de los agricultores Eso al me año. encanta. Pero, es que aquí está el gran pero, y el pero que duele mucho, es que seguimos haciendo la diferencia entre los gigawatts verdes que producimos en el mundo contra los gigawatts grises. Es una cosa así, o sea, es monumental, es gigantesco, es abismal, lamentablemente. México, nuestro queridísimo país, tenemos como 20% de energía renovable en nuestro consumo final de energía, que viene esencialmente de hidráulico, Ujú. es decir, presas. Vivan las presas, gracias a Sí. nuestra topografía mexicana que es tan bella, que nos dio presas que permiten hacer energía sin contaminar. Pero el resto es gas natural gringo o mexa, petróleo, a veces refinado en Estados Unidos antes de venir aquí. Tenemos todavía minas de carbón y poco a poco estamos instalando paneles solares. Cada vez más y cada vez más rápido. Pero seguimos, el mundo sigue contaminando más de 50 gigatoneladas de carbón al año. Podríamos estar en 60 si nunca hubiéramos hecho nada por intentar de salvar al planeta, pero seguimos en 50 y sigue terrible. Y entonces la transición sí está Sí. Ay, qué ocurriendo poco angustiante. a poco, pero no suficientemente rápido. Regresaremos a esto más tarde y ya lo han debido haber hablado con Sí. Lucía, sabes, la dirección que lleva el planeta y lo que podemos esperar. Pero sí, a mí es algo que me consterna bastante. Es algo en lo que pienso seguido y me da mucha esperanza ver todas estas empresas, estos emprendedores, genios, ingenieros que vienen y nos proponen baterías térmicas para no tener que extraer litio en Chile y desplazar comunidades locales o tener que hacer megaminas en Australia y contaminar ríos porque el litio contamina mucho el agua. Sí. Y entonces si es una batería térmica, nada más das el calor extra que hacen tus paneles solares o tu presa para que directamente sea hacer un stock de energía. En fin, muchas de estas tecnologías, hidrógeno, biogás, etcétera, y me da mucha esperanza ver que se están desarrollando gracias a gente genio y gracias a dinero detrás, público o privado. Pero sigue siendo una gota de agua contra un enorme océano de mira lo que están haciendo los gringos ahorita, sacando gas el gas de quisto como nunca antes y con un presidente que dice drill, drill, drill. Eso es algo que de verdad yo no puedo entender. No puedo entender cómo, o sea, sabiendo el pedote en el que estamos metidos, tenemos a esta gente que es como, sí, saquen más petróleo lo más rápido que puedan, y no, no sé, de verdad está más allá de mi güey. Siento que para que las gallinas allá afuera se den una idea como no solamente de lo grande que es el reto, que eso ya lo hemos platicado con Lucía, con Martín, ya todo el mundo lo sabe. Aquí como que creo que, porque investigué algunos números sobre cuáles son como los sectores donde hay que centrarse más. O sea, como dónde está el pedo fuerte de la cosa. Vocabulario muy científico. Sí, bueno, ¿qué te Claro, puedo es que decir? dijo pedo porque gas. Entonces Ajá. creo que todo hace sentido. Justo, estamos en el branding de los gases contaminantes. Es Claro. correcto. Tenemos tres sectores principalmente que son los que contribuyen a los gases de efecto invernadero, principalmente, pues. Uno es el de la generación de electricidad y calor, con el 34%. O sea, eso es un tercio de lo que estamos aventando de cochinadas al aire, viene de ahí. De los cuales, o sea, del total realmente la industria, 24% para generar su electricidad y su calor. Entonces, quizás quizás en donde está el pedo más fuerte y donde tenemos como, pues, donde le podemos meter más rápido a que la cosa cambie es en eso, ¿no? Pero tenemos en segundo lugar, o sea, como después de electricidad y calor, con este gran parte de industria, ¿no? Tenemos otra cosa de la cual poquísimo se está hablando, que es el sistema alimentario. Y ahí se genera el 26% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces tenemos, pues, todos los elementos de la cadena, ¿no? O sea, eso representa un
montón de cosas, pues, de gases de efecto invernadero. Y por último tenemos, de estos 3 que les iba a decir, el transporte, con más o menos 16%. Entonces, pues ahí, por ejemplo, lo que tenemos es, pues, claramente, de entrada, los coches eléctricos no son lo que nos va a salvar, necesitamos quizás meterle a otro lado, sobre todo porque si tu coche es eléctrico, pero si tú conectas a la pared y la electricidad que viene de ahí viene de carbón, creo que no estamos haciendo nada realmente, ¿no? Y finalmente, pues eso, o sea, como que creo que es ahí donde tendríamos que enfocarnos más y no sé si lo estamos haciendo, no sé si eso es lo que esté pasando, em, pero ajá, o sea, eso es lo que me di cuenta, investigando que era a lo que había que concentrarnos. Pues estamos tratando de concentrarnos, bueno, de no concentrarnos, de atacar todas esas fuentes de contaminación, ¿no? O sea, en cada uno de esos temas, sí, de esos elementos, se están intentando hacer cosas. En agricultura, en donde los fertilizantes nitrogenados y los productos fitosanitarios y las vacas, el consumo, etcétera, etcétera, contaminan mucho, se están intentando hacer cosas. Por ejemplo, yo he visto empresas que en vez de pasar por tus fertilizantes de nitrógeno y fosfatos, etcétera, te van a hacer fertilizantes naturales a base Ujú, de algas, a base de otras plantas, a base de desechos de animales, de la industria del cuero, por ejemplo, para reemplazar tus insecticidas que contaminan mantos freáticos y que están hechos a base de derivados de petróleo como los fertilizantes. Puedes utilizar otros métodos, feromonas naturales que espantan a los insectos malos que te comen tus cultivos. Una empresa padrísima, que esto nada más lo digo porque se me hace súper interesante, es una empresa que utiliza avispitas buenas, que pones, tú plantas mm, huevos de avispa y te hace tu pequeño ejército de insectos buenos que protegen tus cultivos de los insectos malos. Muy interesante. Quizás un poco polémico porque podemos decir, ¿y qué pasa si se ah, vuelven locas y si van a desequilibrar toda la biodiversidad local? No pasa, está hecho por científicos que hacen que estas pequeñas avispitas se queden ahí y no vayan a hacer invadir otras especies. Pero en fin, eso se me hizo muy padre. Y, ok, y en industria, el acero. Acero es el número uno en donde si divides toneladas de carbono por PIB producido, es el peor. Es el peor porque para hacer acero necesitas la flama que viene nada más del gas natural o del petróleo directo contra el iron ore que luego se convierte en acero, que no mm, puedes simplemente cambiar a un furnace, como se dice, un horno eléctrico que vendría de la energía de paneles solares o eólicas, porque no se calienta lo suficiente. Tienes que quemarle el químico contra él para que caliente lo más que ya, puedas. Hay pequeñas alternativas como el hidrógeno, la llama del hidrógeno también se calienta muchísimo, pero de aquí a que industrialicemos la utilización del hidrógeno para hacer el metal de todos los coches, todos los edificios y cualquier cosa, falta muchísimo, ¿sabes? Entonces, hay está cabrón. todas las industrias que contaminan, por cada industria que contamina hay por lo menos un emprendedor visionario que ha tenido una idea de cómo podemos descontaminar en esa industria, pero hay unas que son tan complicadas. El cemento, dificilísimo. Nuestro querido Cemex Internacional vendiendo por todo Ah, el sí. mundo, una de nuestras empresas más grandes y presentes fuera de México, tiene un fondo de inversión parecido al mío, solo que este es un fondo de una empresa, es el fondo de Pemex, de Cemex, perdón, que invierte en empresas innovadoras, a startups que están desarrollando tecnologías para descarbonizar, para enverdecer la industria del cemento. Por cada industria difícil de limpiar, de enverdecer, hay por lo menos un proyecto allá afuera que está intentando hacer las cosas bien, pero a veces está muy chiquito, es muy difícil técnicamente, es muy caro, requiere de mucha inversión pública, requiere de mucha inversión privada, no siempre se va a poder, pero bueno, hacemos lo que podemos.
Yo tengo una duda ahí. Este episodio es patrocinado por Kaboom. Gallinas, si aún no conocen Kaboom, prepárense. Es el mejor juego para reuniones que hay en la vida. Lo puedes descargar en la App Store y Play Store y así queda convenientemente en tu celular para jugar en cualquier fiesta, peda, celebración o hasta bautizo. Ustedes saben que nos encanta reírnos y nos encanta salir de fiesta. Por eso amamos Kaboom y tiene 2 modos de juego, Frenzy y Charadas, para pasar la bomba con tus amigues, estén donde estén. A mí me encanta el modo Charadas. Es como el juego de papelitos de siempre, pero sin depender de si tienes plumas o sombrero. Además, la app te controla el tiempo, lleva el marcador y todo eso, para que te olvides de esa cuñada tramposita que anda dándole tiempo extra a su equipo. Así que descarga Kaboom, eso es Kaboom en tu tienda de aplicaciones favorita. Y ahora sí, de regreso al cacareo. No por sonar muy conspiranoico. Bueno, primero quiero aclarar. Estamos diciendo que la señorita Cemex tiene su propia fonda de inversión en donde ella misma como que fondea la inversión, vaya la redundancia, para la verificación de la fabricación del cemento. Absolutamente, y no son los Qué únicos. fuerte. British Petroleum O sea- tiene uno, Equinor tiene uno, Total tiene su fondo de inversión en energías renovables. Los grandes del sector están viendo cómo le hacen para ver si funciona enverdecer su actividad. Están poniéndole unos cuantos millones de euros, millones de dólares. Chevron también tiene, o sea, el diablo, perdón. ¡Ay, me encantó! Para ver si alguna de ellas le va bien. Captura de carbono, por ejemplo. Creo que seguramente muchas gallinas han oído hablar de la captura de carbono. A ver, cuéntanos qué es. Ok. Hay mucho carbono en la atmósfera por culpa de toda la humanidad. Y lo que hacemos es absorberlo y hacerlo líquido, carbón líquido, para utilizarlo o sea, bueno, para empezar, porque entonces ya no está en la atmósfera y entonces ya no está calentando el planeta. Entonces, bueno, ya es algo que agradecer. Y porque se puede utilizar en otras cosas, como por ejemplo a veces en hospital, en aplicaciones clínicas, a veces en aplicaciones energéticas, etcétera. En fin, el IPCC, el grupo de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente, no, o sea, los análisis dicen no es la captura de carbono que nos va a ayudar. Tenemos que dejar de contaminar, no solamente ir y limpiar el aire, que, en fin. Entonces, sí, pero Sí. es una cosa interesante en las que muchas empresas que contaminan mucho han tenido que invertir para hacer la compensación carbono. Contamino mucho, entonces también le meto dinero a la descontaminación. Que ahí es donde no quiero, y es donde decía que no quería sonar yo conspiranoico, pero Ujú. si estas grandes empresísimas, contaminadorcísimas históricamente contaminadorcísimas de la vida, Sí. ellas mismas están financiando su propio proyecto de verificación. ¿Será, y es donde no quiero sonar conspiranoica, pero voy a poner la pregunta sobre la mesa que quizá las gallinas tienen? ¿Será Ajá. que es también una posible estrategia de eliminación de competencia? De que si aquí esta chava está viendo cómo le hacemos para tener petróleo, no dañino, pon tú, y la señorita Chevron dice, ay, claro, amiga, yo te meto dinero y te meto a personas en tu board of directors para que triunfes mil, y esas personas en el board of directors más bien se enfocan en destruir competencia y de que llevar a esa empresa hacia el piso. ¿Tiene sentido lo que digo o no? ¿O estoy sonando muy cuckoo crazy? O sea, lo que Porque estás se diciendo vale. tú es que una empresa como que se infiltra en otra para que inviertan cosas verdes y entonces les vaya mal. O sea, hablo que quizá, en el tema de la crisis ambiental se habla mucho también del greenwashing, ¿no? Entonces Ajá. quizá Se está hablando del poquísimo hemos greenwashing. hablado en esta serie de episodios del greenwashing, que si esos esfuerzos, o sea, no sé si haya quien regule, o por ejemplo del lado de Martín, que justo no está, Martín no trabaja en Chevron directamente, por ejemplo, que si hay alguien que diga, oye, amiguita, eso que estás haciendo tú dentro de Chevron o de Chivirín o ponle el nombre que quieras, está teniendo notas y ligeras aromas a greenwashing más que a financiamiento climático. ¿Me debe entender? No, la verdad no entendí. Ok, bueno, Es que sí hay greenwashing, pero no sé. no quiere decir que todo sea greenwashing. Mira, tomemos Total. Total es la gran empresa de petróleos francesa y los franceses son un pueblo que sabe enojarse y
apuntar con su dedo al malo y criticarlo y refunfuñar y hacer manifestaciones y bloquear el edificio de Total el día que es la Asamblea General para que no pasen los señores viejitos ricos que van a votar si hacemos un agujero de petróleo en Uganda. En fin, los franceses saben cómo hold accountable, sabes, venir a criticar las grandes empresas y el gran capital. Entonces, agarro Total porque Total es también reconocido por los gringos y los europeos como una de las empresas de petróleo más eficaces de todas. O sea, lo que es todas estas cosas terribles de petróleo lo hacen bien. O sea, van a sacar más petróleo por menos costo y en lugares más difíciles que las viejas petroleras gringas del antiguo Rockefeller, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es muy interesante porque al mismo tiempo, Total, entre todas las empresas de petróleo, es una de las que más invierte en energía renovable. Estamos hablando de empresas que ganan decenas de miles de Mm. millones de euros, dólares anuales en ventas. En beneficios, no sé, varía. Algunas son 10% rentable, otras 20% rentable. Bueno, 20 es mucho, no creo. Pero entonces todas le ponen tantito dinero a cosas como lo que les dije, invertir en empresitas que están haciendo tecnología que podría enverdecer la industria. Ok, Martín, pero a ver, oye, yo la neta tengo una cosa aquí y yo que no me cuadra. Las cuentas no me salen. Porque finalmente, a ver, tú tienes una petrolera, pues estás poniendo el ejemplo de Total, ¿no? Tú tienes una petrolera que hace su dinero o sea, que ha hecho hasta ahora por lo menos a partir de un modelo que implica sacar petróleo, vender petróleo, punto, ¿no? Y ¿Y cuál es o sea, por qué le conviene a Total meterle dinero a proyectos que no sean de petróleo? O sea, finalmente, ¿qué hay en Total que los impulsa? Porque digo, podría entender hasta cierto nivel, ¿no? Como invertir en como petróleos que contaminen menos, no sé si eso sea posible para empezar, pero si estás invirtiendo en cosas, por ejemplo, de energías renovables, o sea, ¿qué estamos jugando? O sea, ¿de verdad sí les importa o lo están haciendo como por publicidad? ¿Qué ganan ellos? Porque a ver, en el episodio pasado que hablábamos de conservación, pues puedo entender que el lenguaje sea las comunidades y los derechos y demás, pero cuando estamos hablando de las grandes empresas, lo que les importa, la neta, es el dinero, ¿no? ¿Cuál es aquí, cuál es aquí el dinero que sacan haciendo esto? Las empresas petroleras invierten en energía renovable por varias razones. Una es la más como fría y calculadora racional, es diversificar sus fuentes de ingresos. Si dependes solamente del petróleo, estás expuesto a cómo se puede mover el precio del barril, estás expuesto a si te expropian en África o en el Mar del Norte o en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Estás expuesto a si se acaban las reservas de petróleo en el mundo y no encontramos nuevas, o si Arabia Saudí ya no quiere negociar con otros, etcétera. Cuando haces energías renovables, que son ya energías que hacen dinero, es decir, que son rentables, la razón por la cual el capital Ujú. privado ya está entrándoles y desde hace varias décadas ya. Tomó mucho tiempo, tomó en los años 70 que el gobierno gringo fuera el primero en invertir y al principio se usaba solo en satélites y cosas así del espacio y poco a poco con más y más inversión pública ya se hizo rentable. En fin, hoy los paneles solares son rentables, las eólicas son rentables. Y entonces estas empresas que son buenas en energía, si sabes montar un gasoducto en medio del océano, ¿no? Una petrolera, una central de extracción, también sabes plantar una eólica marítima y eres bueno en ellos. Sabes usar uno de esos barconones que van y la plantan y sabes gestionar. Si sabes vender en el mercado de la energía barriles de petróleo, a quién, dónde, con qué logística, a qué hora y cómo moverla, entonces también sabes venderle a la red de electricidad europea tantos gigawatts producidos por tus turbinas eólicas y sabes cómo hacer esa clase de contratos y qué precio ponerle a tu megawatt hora de electricidad, o sea, tu juguito de electricidad que va
que va a llenar los coches Tesla y los iPhones de todas tus personas. Entonces, ¿Dijiste juguito de electricidad? sí, es que no supe cómo describir megawatt hora, mejor Pero que estuvo como súper bien electricidad, explicado. Me pues. encantó el concepto juguito de electricidad. Está Ay, yo quiero buenísimo. tomar juguito de electricidad. Sí, O es sea, si un buenísimo. panel solar de 1 watt de capacidad te lo pones al sol durante 1 hora, te va a hacer 1 watt hora. Suena difícil, digamos, solo tu juguito eléctrico que necesitas para cargar tu phone. Y esas son como las Me razones encanta. frías, calculadoras, racionales, financieras por las que es interesante para una empresa energética. Así se dicen, soy empresa de energía, son petroleras. Por lo que les es interesante para ellos invertir en energías renovables. La otra que no excluimos es greenwashing, puntos. O sea, total, porque, en fin, vivo en Francia, como todos los franceses voy a pasarme la criticando total. Toda la vida se llamaba punto, se llama total, pero hoy no se llama total, solo seguimos diciendo total. Hoy se llama Total Energies. ¿Por qué? Porque no son Of solamente petróleo, course. también tienen paneles, Total también juguito de tienen energía. eólicas, exacto. Y su logo es de colores. Y cuando te bajas del aeropuerto en París, Charles de Gaulle, y todos los anuncios de Total te rodean en esos ductos que te llevan del avión al aeropuerto, ¿qué ves? Eólicas, paneles solares, arbolitos, sonrisas. Ah, Claro. No te ponen Juguitos entre no te ponen reciclados. los extractores y gasoductos de gas natural y de petróleo en el medio del océano. No, eso no te lo ponen. Entonces sí hay un factor greenwashing. Hay un factor greenwashing que tampoco hay que sobreestimar. O sea, una empresa, si eres una empresa gringa, si eres una empresa europea, nunca te van a tirar simplemente porque eres petrolera. O sea, ellos, ¿sabes qué tan sí, inmunes exacto. son? ¿Qué tan inmunes son a nuestras críticas? Son 100% inmunes. Sí, les L- vale. Les vale, o sea, Completamente. les da risa. Se divierten muchísimo viendo nuestros enojos y nuestras veleidades para salvar al planeta, acusándolos No, de pero haberlo finalmente, ensuciado. o sea, que para ellos sea una estrategia de comunicación importante hablar de lo mucho que están invirtiendo en eólicas y en solar y todo eso, pues entonces quizás quiere decir, pues medio que sí les importa la opinión de la gente. O sea, que sí, que además, famosamente en Europa sí hay como un poco más de, pues de crítica respecto al tema de las energías renovables, siento. Entonces, como que siento que eso es un indicador de que sí les importa, por lo menos un poco, ¿no? O sea, no es a ver, y no voy a, no vengo aquí a defender a las petroleras, no vengo aquí, no vengo a ningún lado, no voy a defender a las petroleras, punto. Pero, pues quiere decir que hay algo en su estrategia de relaciones públicas que que les hace calcular esa parte, pues, o sea, que no es solamente quizás diversificar sus recursos, porque si eso fuera todo, pues entonces lo harían y ya, y no lo presumirían, pero si ahora hoy lo que presumen es esto, pues entonces si hay algo de ahí que se Sí, puede hacer algún tipo de presión porque si les importa, pues. sí, sí, no, mira, sí puede ser importante, sí puede ser importante. Si eres un business que le vende solamente a otras empresas, bueno, ahí en principio un poco menos. Si eres una petrolera gringa de Texas que simplemente le vende o sea, le vende gas a una turbina eléctrica de gas en Texas, jamás en la vida vas a pagar un anuncio en Instagram que diga, ay, y también le metimos $100,000 hace 10 años a tal panel solar, jiji. No, en cambio, si eres Total, si eres una de las empresas más importantes de Francia, y con un gobierno, bueno, con un parlamento que es sensible a la población y que puede hacer leyes que hacen que te vaya mal, y si además tienes tú mismo, Total, una filial que es retail electricidad, o sea, tú, como nosotros en México tenemos la CFE, aquí tú te puedes suscribir a Total, o sea, tu luz puede venir de Total, pues entonces sí te importa lo que piensa cualquier vato que caminando en ese tubo del aeropuerto dice, ah, Total también tiene eólicas y solares, ah, pues quizás me suscribo a ellos para mi luz. En fin.
Pero eso no es el caso de todas, y te aseguro que la mayoría de las empresas petroleras que no tienen una exposición al retail consumer, entonces es puro greenwashing. Claro, y que por ahí tendríamos entonces que entrar del lado del dinero, que yo ahí quiero poner una chincheta, pero antes un mini paréntesis, porque ya establecimos el concepto del juguito de energía que me encantó y yo Mm. quiero agregar a este episodio que yo a los túneles avión aeropuerto les llamo gusanitos. Desde que soy chiquito y no me importa, el día que cumpla 60 años le voy a seguir llamando gusanito. Solo lo quería poner sobre la mesa. El Continuando con gusanito. el tema, Voy a pensar en ti cada vez que me baje de un avión, aparte de ahora. Felicidades. Gracias, querido. Pues sí, mejor pensar en mí que en total, ¿sí o no? Dicho eso, justo cuando estábamos planeando este episodio, Martín nos platicó de algo súper interesante que era justo él, que en esta inversión para las empresas que lo están haciendo bien, algo que es súper importantísimo es enseñarle al sector privado que sí es rentable, ¿no? Justo como dice Martín, cuando ya no estás hablando con el consumidor final, cuando ya no tienes que dar cara y sonreír bonito para el gobierno y el parlamento francés que te pueden hacer mierda en 2 segundos, se trata de decirle, preciosa, es que deja tú tu greenwashing y la super campaña verde que te vas a echar de esto. También te va a dar y te va a dar dinero a madres. Justo yo estaba viendo que la Climate Policy Initiative, pues una de esas cosas de que te dan data enormísima, sacaron un reporte del 2023 al 2026 en el cual estimaron muchas cosas. Dentro de ellas que en el 2023 se destinaron 1.9 billones de dólares en financiamiento climático, lo cual fue histórico en su momento, es de que, wow, nunca se ha hecho algo así de grande. Luego en 2024 se llegó a 2 pues a 2 billones de dólares. Pero desafortunadamente ellos mismos, Climate Policy Initiative, estiman que para no valer verga, lo puse muy co coloquialmente hablando, de acuerdo a los estándares de acuerdos como el Acuerdo de París, etcétera, etcétera. O sea, para no llegar a un punto de daño irrevertible, se tendrían que estar destinando a partir de 2026 alrededor de 8.6 billones de dólares anuales en financiamiento climático hasta el 2031 y que del 2031 al 2050, mitad de siglo, tendrían que ser alrededor de 10 billones de dólares al año. Ahora, dicho eso, que eché muchísimos dólares a la ecuación, el punto gallinas es que sí hemos logrado históricos de financiamiento climático, pero lo que deberíamos de asignar es aún más. Martín, dicho eso, ya hablamos mucho de petroleras y de todo eso, pero en tu expertise y en tu práctica y en tu callito que ya desarrollaste en tu trabajo, ¿cómo, por ejemplo, se demuestra eso a los inversionistas en otros sectores? No sé si en la agricultura o si en la minería o si en el transporte o si en qué. O sea, ¿cómo le puedes decir a un ricote, hey, ricote, ¿te quieres hacer aún más ricote? Esto funciona y además nos ayuda a todos. Exactamente, ese es el principio básico. Es el principio básico para convencer a los ricotes de poner su dinero en donde su dinero va a crecer más. Si yo tengo 100 euros, tengo 100 pesos que puedo invertir en la bolsa y me propones invertirlo en una petrolera cuyo valor de la acción ha aumentado de 10% anual durante los últimos 5 años, pero que también me das la opción de ponerlo en una granja solar cuyo valor de la acción ha aumentado de 5% cada año desde hace 5 años, pues quiero 10%, voy a invertir en la petrolera. Exacto. Es Sí. por eso que nosotros, o sea, mira, entonces, mi fondo en el que yo estoy levantan dinero, como todos los fondos, de gente rica. Y toda la gente Ujú. rica tiene mucho dinero. Digamos que tú eres una familia Famosamente. con 100 millones de dólares de patrimonio y entonces te van a venir a ligar miles de financieros que te van a decir, dame a mí tu varo, no, dámelo a mí, yo te lo invierto en tal cosa, te voy a dar tal porcentaje, te voy a dar tal porcentaje. Unos te van a decir, yo te voy a dar 15% anual, otros te van a decir, mira, yo sin mucho riesgo te doy 5%. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa que el family office, porque nunca es el ricachón con sus anillos de diamantes que va a hacer este trabajo, el family office que le gestiona su dinero a la familia va a decir, ok, don Cristóbal,
yo le manejo sus millones. Aquí nos proponen poner sus millones en tal cosa, tal cosa, tal cosa. Podemos ser súper arriesgados y poner todo en la inteligencia artificial que está creciendo durísimo y entonces si continúa igual, usted, señor Don Cristóbal, va a ser riquísimo en 2 años. O ponemos nada más la mitad en la inteligencia artificial y la otra mitad en algo más tranquilito, pero que sin ninguna duda va a seguir creciendo y lo va a hacer a usted más rico, moderadamente más rico. Y si usted, don Cristóbal, dice, ok, sí, muy bien, entonces pongámosle 20 millones a Claude y ChatGPT y pongámosle 10 millones a Walmart, ok. Y entonces yo le digo, ok, don Cristóbal, ¿y no quiere también meterle 10 millones a algo que va a salvar al planeta? Sí, de hecho sí quiero. Pues ahí está, es que exacto, es que eso es lo que necesitamos, que los ricos digan, ah, pues sí, si me va a hacer más rico y además salvar al planeta, échale. La cosa es que no van a decir, échale todo Pues ahí. sí, por eso, pero precisamente mencionabas, por ejemplo, cómo hace ya décadas hemos visto ese incremento en ciertas áreas, sobre todo por parte de economías estadounidenses, que sí en paneles solares, en energía renovable, en todo eso. Mi pregunta es, ¿qué tanto están cambiando estos sectores y cómo se está haciendo esa labor de cambio? Porque de alguna manera me imagino que tu chamba y la de muchas otras que manejan más o menos la dinámica que tú manejas es justo minimizarles el riesgo, decirles, no, preciosa, yo sé que esto no lo conoces como conoces a Walmart o a cualquier otra señorita macroempresa, Forbes Sí, 100 Company, tu puta madre, pero sí. nos vamos a salvar a todas. Ubicas de que cómo traes ese historial y decir y minimizas el riesgo para que efectivamente sí caiga el dinero a donde tenga que caer y como dijo la señorita Climate Policy Initiative, sí lleguemos a tener 10 billones de dólares anuales Sí, asignados a el financiamiento climático. sí, 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 sí. ¡Ay, qué miedo! Es que es difícil, estamos muy lejos de los 10 billones que se necesitan invertir anualmente. Estamos lejos y no es muy fácil llegar a ellos porque es muy difícil llegar con todos los ahorros mundiales y decirles, vamos todos a lo verde, porque es una estrategia arriesgada, por así decirlo. Mira, estoy hablando como un financiero y eso que yo quiero salvar al medio ambiente, es que si tú eres un ricachón, tú no quieres, o sea, mira, yo que llevo 1 año y medio trabajando, he ahorrado mi dinerito, hasta yo ni siquiera estoy seguro si quiero meterle todo a Ujú. eso, ¿sabes? O sea, si de la nada, por ejemplo, Oh Claro. my God, pues es que llega sí. Donald Trump y te destruye todos los avances en la regulación para los escapes de los coches. Yo le había metido, yo le había metido todo mi dinero a una empresa de escapes de los coches para limpiarlos, que es una empresa que le vende escapes más limpios a coches para que contaminen menos, y entonces que estaba creciendo todo bien gracias a la era de Biden, el IRA que le metió mucho dinero a la transición energética. De la nada llega Trump y tira todo eso, y entonces la empresa en la que invertí de la nada ya no tiene business y mi dinero ya no vale nada. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Cómo yo no le puedo llegar a ver? O sea, Sí, solo por el berrinche andropáusico del señor este. O exacto, y sea, es literal. que O sea, nada más porque se puso de malas, ya sí, valió madre todo. sí, sí, sí. Hay una realidad triste de esta lucha de la que orgullosamente hago parte contra el cambio climático y contra toda la industria que destruye el planeta. Una cosa muy difícil de esta lucha es que para que nuestras soluciones milagrosas verdes sean rentables, muy seguido dependemos de factores, pues de que el gobierno ponga leyes, que el gobierno, digamos, prohíba los fertilizantes neonicotinoides que matan a todas las abejitas silvestres. Y entonces, si ahora están prohibidos, pues le va a ir mejor a los fertilizantes naturales que puedes utilizar para reemplazarlos. Perfecto, ya tu empresa de fertilizantes naturales le está yendo bien, genial. Pero ¿qué pasa si luego la extrema derecha llega al poder y quita esa ley? Tu pobre empresa de fertilizantes naturales se muere. Y esa es la Sí, se va al dificultad. caño. Claro. Exacto, y esa es la dificultad de la lucha contra el cambio climático, es que las empresas que están haciendo las cosas bien son, sí, vienen con riesgo y entonces todos los ricos del Claro. mundo no le quieren meter todo su dinero. En México, bien, la verdad no hice el trabajo de investigación perfecto, pero lo que sé es que con la reforma energética de Peña Nieto se empezó a invertir cada vez más en energías renovables. Luego llega AMLO en 2018
y tira a la basura esa reforma energética. Yo en mis estudios aquí en Europa conocí mexicanos que llegaron y me dijeron, güey, te gusta el medio ambiente y todo eso. Yo trabajaba en eso en México, pero bueno, luego me quedé desempleado porque llegó AMLO y quitó la reforma energética y ya no se estaba desarrollando nada de energía renovable. Y yo como, Tras. órale. Sí, o sea, es que es un mundo que depende de lo público, de las leyes, a veces del subsidio público. En Francia, si tú instalas paneles solares, le puedes vender al gobierno tu electricidad que te asegura un precio fijo. Mm. Eso es lo que se necesita para hacer una empresa segura y conseguir dinero de los ricos. Es, señor, usted deme sus 2 millones de euros, yo voy a instalar 3 megawatts de capacidad solar y cada mes le voy a estar dando los beneficios de la granja solar y usted en tantos años va a recuperar su dinero y en tantos años más lo va a haber multiplicado por 2. Pero si el gobierno a la mitad de esos 20 años dice, pues ya no vamos a seguir comprando tu electricidad, se Sí, si acabó. tenemos otro berrinchito andropáusico, ya valió madre todo. Sí. Sí, Y que finalmente exactamente. a lo que nos lleva a esto es a hacernos esta pregunta, porque a ver, finalmente estamos metidos en un mundo en el que famosamente con dinero baila el perro y a eso se le llama capitalismo, ¿no? Y creo que lo que nos toca hacernos como una pregunta como base de todo esto es como, güey, ¿realmente creemos que vamos a salvar el mundo metidos en eso, ¿no? O sea, llevamos 2 episodios hablando de eso y la conclusión a la que estamos llegando ahorita es, se necesita un chingo de dinero y se necesita rápido y se Sí, necesita que ese dinero, o sea, que sea más como, que te costee más meter ese dinero sí, pues, inversiones que sean sustentables a las otras, pero no es así, simplemente hoy en día no es así. Si hoy quieres hacer más dinero, te, te, te da más y meterlo en cosas contaminantes, ¿no? sí, Y bueno, eso es como la pregunta. O sea, ¿ustedes sí. creen que vamos a poder salvar adentro del capitalismo o no? Sacamos la bola de cristal Yo tengo muchas cosas que y decir, pero visualizamos el futuro. creo que Martín tiene que hablar primero. Pues bola de cristal entonces. Sí. La manera en la que yo veo esta lucha contra el cambio climático, en lo más profundo de la lucha hay 3 factores. Primer factor, las tecnologías y que existan gracias a Ujú. genios ingenieros que las crean. Número 2, que sean rentables, porque si no, no van a ir a ningún lado. Número 3, Ujú. ¿cómo le hacemos en este mundo de ¿cuántos somos? ¿9,000 millones? No, 8,000 millones Ah, de, un per- de chingo. Un personas. chingo. Creo que el término científico correcto es un chingo. Un chingo suena preciso. De personas que necesitamos todos tener un trabajo, todos comida que comer y todos diversión que comprar. ¿Cómo podemos decir que de la nada vamos a pasar todo el esfuerzo? Y cuando digo esfuerzo hay que tomarlo como muy abstracto, es decir, todo el dinero del que estamos hablando, ¿dónde está el dinero para salvar el planeta? Y toda el labor también, porque si invertimos todo ese dinero, se necesitan manos detrás que vayan a trabajarlo para que se convierta en cosas green. Y todo el focus político. ¿Cómo vamos a hacer para que todo de donde esté ahorita, todo se concentre tan machín en el cambio climático? Cuando estamos en un mundo en el que, Sí. pues como lo explicaba, si le quitas, o sea, si le quieres meter más dinero público al medio ambiente, le tienes que quitar a lo social, por ejemplo. Y si de la nada cierras todas las petroleras, les dices, ya, tomorrow cierran, es su último día de trabajo, vas a tener miles de millones de personas desempleadas, ¿sabes? Esta lucha es tan Mm. difícil, esta lucha es tan grande y tan Sí. difícil, que o nos salimos del capitalismo porque nos vamos a un modo survival en el que todos nos hacemos, no sé si conocen este concepto de economía de guerra. Cuando un país está en guerra, la Sí. economía es distinta. Nos organizamos Ujú. distinto, y si nos organizamos, cogemos todos, y si no nos organizamos, y que ya no hay, que ya todas las granjas de Bangladesh y de África ya no dan comida y entonces se están desplazando millones de personas en el mundo y los polos se derriten y se está inundando desde Nueva York Sí, y hasta todo se va a la Ámsterdam. mierda. Entonces, el Ajá. capitalismo, put it aside y pongámonos a salvar a la gente y al planeta. Y entonces yo creo que el capitalismo va a durar mucho. Yo creo que le vamos a hacer mucho daño al planeta. Por eso, viva la conservación.
Viva la conservación Viva Lucía. local. Viva Tan solo. Lucía, viva Lucía. Yo por eso te decía, no, es que Lucía debería ser el último. Lucía es la esperanza. Lucía es lo que vamos a poder salvar a pesar de la dirección tan triste que Del lleva cochinero. el cochinero, el planeta. Y entonces mi crystal ball va a doler, va a hacer calor, y se van a perder bellezas naturales alrededor del mundo y se va a perder seguridad alimenticia, seguridad, hidratación, se va a perder, se va a perder las vacaciones del sur de España porque va a ser demasiado calor, pero vamos a hacer lo que podamos, yo voy a hacer lo que pueda para salvar las hectáreas posibles de salvar en el Amazonas, los bosques posibles de salvar en nuestro bello país y otros bellos países, porque la máquina capitalista va avanzando y ella se cuida solita. A la naturaleza lo cuidan solamente los que le importa cuidar. Tengo un PSA. Está bien triste esto, pero justo dicho lo que dice Martín, estaba viendo sobre los conceptos estos del ecomodernismo y del decrecimiento. No sé si los Mm. han escuchado. A ver, Pero a cuéntanos. poquísimas palabras, ecomodernismo, la creencia que el capitalismo y el crecimiento económico continuo son compatibles justo con la supervivencia planetaria, que Ajá. al desarrollo de estas supertecnologías todo va a ser verde, feliz y equitativo. Y el decrecimiento justo argumenta pues que esta búsqueda interminable del crecimiento del Producto Interno Bruto es justamente el motor primario a la destrucción del planeta. Que Mm. yo sí he sido de ese creer de que, güey, ¿por qué la necesidad de hacer cada maldito puto centavo posible? No podemos hacer suficiente dinero y ya, y estar bien y ya, y no tener que, en fin. Ajá. Dicho eso, como dice Martín, en el mundo en el que vivimos y en el capitalismo que no se va a acabar pronto, sí está bien cabrón que un futuro ecológico esté en el porvenir. However, y este es mi gran PSA, que creo que es bastante sencillo de comprender, al menos en mi mente, me gustaría que si alguien aquí, hola gallinas, no tienes que ser ultra rico. Si tienes 10 pesos para invertir, güey, 10 tan solo. A mí esto es lo que más me haría sentido. Literal, una se llaman energías renovables y la otra se llaman no renovables. ¿Cómo es que el modelo beneficia y permite y que la opción más segura es la que se va a terminar? La que ya nos consta y nos queda claro que puede que pasado mañana ya no haya y todo el mundo se jode y se va a la mierda. Me doy a entender. O sea, yo sé que quizá faltan muchos años para eso y no sé qué, pero para el ritmo al que vamos, a mí, lógicamente, se me haría muchísimo más seguro apostarle a la No renovable y renovable. no a la no renovable que ya se está a punto de acabar. En fin, ese es mi PSA para las personas que tengan 10 pesos para invertir. Mi PSA es voten verde. O sea, Bueno, no sé si en México, sí. la verdad, yo no. En fin. Ay, no, perdón. Sí, no, el Partido Verde no, no, gracias, no. Olvídalo. Sí, no, en Pero, México no, pero sí. Voten verde como o concepto. sea, pero lo que dice Juan Pedro es muy importante. O sea, finalmente, a ver, pues si tiene, como dice Juan Pedro, si estás haciendo ya 10 pesos, güey, y eso es lo que vas a querer empezar a invertir, creo que uno como pues persona que empieza a ahorrar y que empieza a poner su dinero donde quiere, pues sí métele dinero a estas cosas por dos razones, porque sí hay algunas que son rentables y segundo porque el mundo te lo va a agradecer. Martín, ahí tienes una gran oportunidad de negocio de cómo guiar a la gente joven que quiere empezar a meter su dinero en cosas que valen la pena. Pero habiendo dicho eso, mi postura respecto a sobre si esto es posible en el capitalismo, es decir, salvar el mundo, yo estoy de acuerdo con Martín en que muy probablemente no, pero también que no tenemos de otra. O sea, Esa parte. si hoy decidimos tumbar el capitalismo, supongamos que todo sale bien, supongamos que todo sale bien y que empezamos la revolución hoy, no sé cuánto tiempo va a pasar para que se acabe la revolución, instalamos un sistema perfecto, absolutamente sustentable. Bueno, incluso el tiempo no nos da, para empezar. El tiempo no nos da, Ajá. no nos vamos a poder organizar, tendríamos que todos hacer la revolución al mismo tiempo en todo el planeta, entonces es un poco inviable. Sorry, chavas, o sea, eso no va a suceder. Entonces tenemos que hacer que funcione. Una cosa que creo que es importante es que también le pongamos más claridad a esta idea de salvar el mundo, a qué nos referimos, porque ya se nos fue el escenario en el que nada cambiaba, ya se calentó. El Sí. planeta ya se calentó, ya pasamos el 1.5, ya estamos, yo creo, muy acomodados en los 2 grados de calentamiento
El chiste es detenerlo lo más posible. Y les quiero decir un trip que tuve reflexionando sobre esto, porque yo tuve una obsesión muy fuerte con la edad de bronce hace un par de semanas, LOL, y hay un cuate que se llama Eric Klein que estudia el colapso de estas civilizaciones y sacó un libro que es realmente la segunda parte de un libro que ya había escrito antes, en las que habla de las civilizaciones que sobrevivieron al como el colapso de las civilizaciones de la edad de bronce. Y él dice que había tres opciones, bueno, cuatro opciones realmente de lo que pudieron hacer civilizaciones. Ok. Están las que no hicieron nada, entonces chuparon faros. Están las que soportaron, entonces Ujú. funcionó la cosa, aguantan el golpe. Están las que se adaptan, reorganizan ciertas estructuras para funcionar como en condiciones distintas. Y están las cuartas, que son las que se transforman, que cambian de Mm, la forma profunda de cómo, pues de cómo son, ¿no? O sea, que, bueno, eso, él dice que hay esas cuatro opciones. Yo lo que digo es, porque normalmente cuando se habla de cambio climático se habla de que hay que hacer dos cosas, adaptación y mitigación. Y yo propongo que lo cambiemos en vista de que ya estamos a toda velocidad yendo hacia el abismo, tenemos que hacer estas cuatro cosas al mismo tiempo. Bueno, de hecho, sí, tres. La cuarta no, la de sí, chupar hay faros que no. soportar, hay que adaptar y hay que transformar. Exacto, hay que hacer la transformación, que es cambiar nuestra lógica de fondo, a dónde estamos poniendo los incentivos, dónde estamos metiendo el dinero, rediseñar el sistema alimentario, pero eso, como va a durar mucho tiempo, hay que meterle a la adaptación para que, pues, nos adaptemos a este mundo que va a ser distinto, hay que meterle a la soportación, es decir, que poco se habla, por ejemplo, va a haber más gente con golpes de calor. Entonces necesitamos Claro. tener más clínicas de salud para que la gente que tiene un golpe de calor la puedas atender en chinga y hidratarla rápido y ya está, ¿no? O, por ejemplo, que a mí esto me rompe la cabeza, el aire acondicionado. ¿Se acuerdan cuando teníamos calor y solamente aguantábamos que había calor? Sí, Y ya. Y luego los gringos dijeron, hay que climatizar absolutamente todos los espacios habidos y por haber en todos los momentos y en todo lugar. Y es de que, pues antes solo sudabas poquito y estabas pegajoso todo el día y ya En sí. Europa soportabas, todavía no güey. tienen, no tienen aire acondicionado, es impresionante. Ajá, Europa soporta todavía. De que, Yo güey, así pues de, ni Sí, modo. wow, ¿se y en puede? Guadalajara ya no soportamos tanto porque ya tenemos un montón de gente del norte del país y entonces nos están poniendo aire acondicionado hasta en el baño, güey. Estoy harto. Sí, pero bueno, me encantó tu propuesta, Cristóbal. Una edición simultánea de tres áreas en la sociedad para poder sobrevivir. Sí, entonces esa es mi propuesta ante el futuro, transformarnos, adaptarnos y soportar. Entonces, pues Soportar. nada, creo que eso es todo lo que tenía para decir hoy. Me encantó Sí. igualmente. Martín, gracias por venir a la gallinera a darnos tantita perspectiva sobre cómo el dinero importa muchísimo y al mismo tiempo agobia muchísimo. Sí, Te sí, es una agradecemos lucha mucho. ¿Hay algo que le difícil, quieras pero decir a las gallinas ahí fuera? les quiero decir que siempre guarden la esperanza. Siempre el mundo seguirá siendo bonito y habrán cosas por las que luchar y por las que avanzar y hacer las cosas con amor y compasión. Y el consumo no es todo lo que trae felicidad en la vida. Me encantó, Y tomen agua, es bueno para la salud. me Me encantó. encantó. Martín, mil gracias por venir a cacarear, de veras estuvo muy interesante y vamos a tener que ponerle una chincheta a esa idea de la esperanza. El próximo episodio justo vamos a hablar de razones por las cuales hay que estar esperanzados Uh, y pues hasta que eso pase, gallinas, les invito a que nos sigan en todas las redes sociales, que pongan la campanita, que hagan todo lo que tengan que hacer para que nunca pare el el cacareo. cacareo. Besitos.